Esto no es sabiduría de Dios, mas es sabiduría de hombre, sabiduría animal. ¿Qué es sabiduría animal? Recuerda, hermano, que los animales cazan por necesidad o por hambre, pero no todos, porque hay animales que se dedican a matar, a quitar la vida, solamente por instinto de no sobrevivencia, sino sobreponerse o imponerse por encima de todo animal. Entonces, por eso le llaman que no es sabiduría de Dios, sino es sabiduría animal. Aquel, como en los viejos tiempos, las historias mitológicas nos refieren que existió un dinosaurio llamado T-Rex. ¿Quiénes de ustedes han escuchado la historia del T-Rex? Del tiranosaurio Rex. Dice y se cree que por su tamaño, como estaba muy grande, sí se dedicaba a cazar para alimentarse. Pero se cree que detrás de todo eso le gustaba imponerse por toda criatura que existía sobre la faz de la tierra. No lo puedo comprobar que verdaderamente haya existido, sino más lo consideramos un tema de mitología humana, donde nos refiere que ese animal llegó el tiempo que no cazaba para comer, sino simplemente cazaba para imponerse por encima de todo animal. Es como en la selva se considera que León es el rey de la selva, y en la iglesia el león de Judá es Cristo, quien es por encima de todo. Pero estamos hablando de un entendimiento animal, que ese animal llamado T-Rex o tiranosaurio Rex no mataba solamente por alimentarse, sino para imponerse por encima de todos y mostrar su poder. Y eso, ¿a qué nos refiere? Que si en el animal existía la imponencia sobre toda creación animal, quiere decir que él lo hacía con un celo, con una soberbia de querer ser más o mejor o controlar o tener el poder sobre todo animal terrenal, al igual que las naciones. Paz de Cristo. Amén. Hay naciones que se constituyen potencias mundiales, primera potencia mundial, y hay 3 o 4 que están dentro de ese parámetro. No vamos a nombrarlas para no darles publicidad, porque no son de Dios. Cuando alguien se impone por encima de todos, sin importar sus derechos o su libertad de pensar o de actuar, no es mejor que los que actúan verdaderamente por debajo o fuera de la ley. Hace unos cuantos años atrás, se comenzó una guerra por un inconsciente, simplemente porque no quería que una nación le diera el derecho a un grupo llamado la OTAN de asentarse ahí por temor que lo espionaran y el día de mañana se levantaran en contra de esa nación que se impuso en contra del derecho de la otra nación y empezó a atacarla, empezó a destruirla. Entonces está determinando o decidiendo por esa persona. Así como lo mismo, hay lugares donde existe mucho la criminalidad, existe el crimen organizado. Hay personas que se determinan a hacer negocios, pero otras, extorsión, secuestros y asesinatos, cobros de piso, lo cual se está haciendo imponerse por encima de la humanidad y de las autoridades. Pero entonces no es que sean más valientes o más poderosos, sino que son envidiosos y son personas
personas que no quieren que nadie sobresalga por encima de ellos. Y ese sentimiento es el que arrastró al padre de mentira, antes llamado Luzbel, ahora conocido como Satanás. ¿Por qué? Porque él tuvo envidia. La historia nos relata que Luzbel era la mano derecha de Dios, pues de Cristo. Amén. Pero lo que hizo fue totalmente erróneo. Hermano, hermana, Luzbel tenía el poder de todo el reinado de Dios. Era el segundo al mando. Él podía quitar, poner y hacer casi todo lo que le placiera con el reinado de Dios, a diferencia de que él no estaría sentado en el trono de Dios. Es lo único que les diferenciaba, que el Señor, el Todopoderoso, era el que estaba sentado en el trono, y Luzbel tenía toda la autoridad, pero él quería la corona de Dios y quería sentarse en el trono de Dios, y eso se llama celo, envidia. Envidia es aquello o aquella persona que desea tener posesión, lugar o bendición que Dios le ha otorgado a otra, sin importar las consecuencias. Y fue lo que Luzbel hizo, porque tenía un entendimiento o una sabiduría animal, de celo, de envidia. Él pensó que podía ser más listo que Dios y ganarle y quitarle su reinado, al igual que la sociedad. Pero primeramente entendamos que ese sentimiento lo arrastró a traicionar a Dios, creyendo que él era igual de fuerte que Dios. Y casi lo era, pero no era Dios, porque Dios siempre le dio una limitación menor que a él, porque Dios siempre ha sido y siempre será. Nada fue antes de él y nada continuará después de que Dios lo determine. Él siempre ha sido y no fue creado por nadie, y él tenía la máxima autoridad hasta el día de hoy. Simplemente que a Luzbel le dio casi lo mismo, un poquito más abajo que él, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero aún en la humanidad hay personas, hay líderes, hay sectas, hay denominaciones que han querido jugar a ser Dios. Hemos escuchado casos de algunas denominaciones donde el líder de la iglesia dice: esta noche o la noche anterior Dios me reveló que me iba a comprar un Rolls Royce, o me iba a comprar un Corvette del año, o me iba a comprar un Lamborghini. Paz de Cristo. Amén. Pero Dios me reveló que de aquí, de los feligreses, iba a salir el dinero para comprarlos. ¿Quiénes creen que Dios me usa? Pasen y dejen su dinero para que yo pueda comprármelo. Hay líderes que se atreven a trampas, blasfema e ignorancia, o decirle a la congregación que son ignorantes cuando alguien dice eso de esa manera. Dios no viene o no te usa para enriquecer tu bolsillo. Él promete prosperarte de acuerdo a tu trabajo y tus necesidades, pero jamás a costillas de otras personas.
Pero cuando alguien desea algo así, es porque envidia lo que otro líder o lo que un miembro de alguna denominación tiene. Él quiere tener lo mismo o más allá. Y esa cosa llamada envidia o celo es lo que arrastra a una persona a hacer tal tontería en la vida secular y en una iglesia. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, a qué denominación vamos, qué es lo que nos enseñan, si es bíblico o no, porque si esto le pasó a Lucifer, quien era la mano derecha de Dios, tuvo celo, tuvo envidia, es el primer pecado. ¿Te imaginas en los que somos de carne y hueso? Porque acuérdense que aunque hemos sido llamados por Dios, todavía existe entre nosotros personas que son carnales, y no se diga en la humanidad, porque al que tiene a Dios aún tiene un poco de remordimiento, pero allá afuera en el mundo, los que no sirven a Dios, los que no tienen a Dios, te destrozarán sin pensarlo. Desearán la casa que tienes, desearán la bendición de Dios que tienen, y desearán hasta tu mujer o tu marido si eres dama. Paz de Cristo. Amén. Y eso es celo, pero no es una sabiduría de Dios. ¿Por qué habla de sabiduría? Porque cuando hay celo, hermano, se cree uno muy inteligente. Satanás, el Señor lo reprenda, viene a tu corazón y te hace pensar y planear la manera en que puedes despojar o sobreponerte por encima de alguien o de algunas personas en esta tierra. Llévatelo para allá, para la orilla. Allá lo matamos, allá le quitamos lo que tiene. Es solo o es sola, ya estando muerta, entonces entramos a su casa y nos la quedamos. O parece, se sabe que tiene dinero, vamos a tratar de convencerlo para secuestrarlo, o vamos a hacerle un daño con tal de quedarnos con lo que tiene. En lo secular, en las posesiones. Pero otros maquilan otros planes. Pongámoslos en contra dentro de la familia, y al rato se dejan y me quedo con su mujer y me quedo con sus cosas. O hagámoslo al revés, métete entre la ceja y ceja del varón y que se separe y te quedas con el varón y con la casa y con las cosas. Eso se llama celo. Y pensamos que es sabiduría, sí, pero es sabiduría animal, con el único propósito ni de hacer feliz a alguien, ni ser feliz a sí mismo, sino de tener autoridad y poder para manipular y obtener lo que queramos. Eso es hasta ese límite que llega la maldad en el ser humano mediante un sentimiento llamado envidia o celo. Pero todo ese espíritu inmundo no viene de Dios, sino viene del padre de mentira, pero es de usted si le abre su corazón. En la misma palabra nos habla de Luzbel contra Dios, pero no se quedó ahí. Recuerde esto muy bien, hermano. El que te envidia, el que te tiene celo, cuando se da cuenta que no puede contigo, porque no tiene lo necesario para vencerte o para destruirte, y no hablar mal de ti,
requerirá de algunos otros para tratar de derrumbar tu ministerio, de derrumbar tu iglesia, de derrumbar tu vida, de hacerte menguar en tu ministerio y perder toda la bendición que Dios te ha dado. Y lo hemos visto, hermanos. Una iglesia, un pastor o un miembro, o más bien dicho, un apóstol de Dios, la gente lo envidiará y se levantará en contra de él, de ella o de ellos, a fin de destruirlos. Pero recuerda, hermano, un apóstol que es llamado por Dios espiritualmente hablando, no cuestiona a su líder, al que lo mandó llamar, mas sin embargo calla, escucha y obedece sin cuestionar la orden que ha sido dada por el Omnipotente. Mas un miembro de una organización, si no hace lo que le dicen, lo quitan fuera o lo dejan fuera. Y muchos prefieren sujetarse al hombre que sujetarse a Dios, aquel que vino y murió por ti y por mí, hermano. Amén. ¿Los líderes son necesarios en la iglesia? Sí, porque alguien tiene que llevar las riendas de la congregación, pero tiene que estar dentro del concepto de la palabra de Dios, y debemos de tener cuidado. Usted sabe a qué me refiero, hermano, hermana. Hoy Dios te está hablando, amigo, amiga, que nos puedes ver a través de las redes sociales. ¿Sabes a qué me refiero? Muchos, cuando tú sigas a Dios, se levantarán en contra tuya, primeramente porque dirán que traicionaste tus creencias y tus costumbres. Dos, porque verán que Dios te empezará a prosperar y saldrás de entre toda esa mentira de paganismo e idolatría. Lo hemos visto, hermanos. Cuando el enemigo se levanta, hagamos memoria. Cuando abrimos esta iglesia, se levantó uno o dos en contra, ligeramente, pero vieron que no podían, amenazaron a la congregación y fueron por más, como la canción del elefante que se columpiaba sobre la tela de una araña. Como no la rompían, fueron a traer más elefantes y hacían envidia mediante el padre de mentira. A alguien le pone en su mente y empieza a atacar la iglesia, la congregación, al pastor, a su familia, creyendo que el siervo de Dios se echará a correr. Paz de Cristo. Amén. Pero como no pudieron ni podrán, porque son más los que vienen conmigo que ellos que vienen en contra mía, irán a buscar más. Paz de Cristo. Amén. Pero sin fundamentos ni argumentos lógicos para levantarse contra una iglesia. Paz de Cristo. Amén. Hermano,
La envidia existe. Y la envidia es lo que destruye al hombre. El celo, que viene a ser prima hermana. Y no hablo de celo carnal, como quien tiene una mujer y la cela, o como quien ama tiene un varón y lo cela. Estamos hablando del celo espiritual y el celo secular de la bendición que Dios otorga a los siervos que sirven a Dios. Hermanos, no demos cabida nosotros a ese sentimiento en nuestras vidas, porque es enfermizo, porque no te da nada bueno, porque te llena de amargura, te llena de odio y te llena de sabiduría animal. Luzbel dijo: yo puedo ser mejor Dios que Dios mismo. Y planeó su ataque, así como el enemigo lo planea en esta tierra, contra ti, hermana, hermano que me puedes ver. Fácilmente te lo voy a poner. Ve con tus amigos, con los que vas a la cantina, con los que vas al baile, con los que tomas o te drogas, y diles que estás empezando a ir a una iglesia cristiana, y al principio no dirán nada. Pues qué bien, pero de dientes para afuera, porque ellos pensarán dentro de sí: estamos constituidos para el mal. Él no va a poder, ella no va a poder. Una semanita, 15 días, un mes, y lo volveré a ver en las calles, tomándose, drogándose, vendiendo droga o promoviendo cosas malas. Paz de Cristo. Amén. Y te das cuenta verdaderamente quiénes son tus amigos, que no existe. El único amigo verdadero y fiel es Cristo. Cristo, hermano, hermana. Pero Luzbel, creyéndose muy sabio, fue y le empezó a decir a los ángeles: si ustedes se unen conmigo, derrocaremos a Dios, y yo seré diferente, porque yo les daré autoridad y libertad a ustedes de hacer y decidir todo lo que ustedes quieran. Bajaremos una vez más a la tierra y los mezclaremos con las mujeres, las hijas del hombre. Podremos ser una sola nación y multiplicaremos esta tierra. Nadie te dirá a ti qué hacer, ni tampoco te prohibirá hacer lo que tú quieres. Yo les otorgaré la libertad y reinaremos esta tierra, este mundo, este universo y todo lo que nos rodea. Todos seremos iguales. Paz de Cristo. Amén. Fue lo que Satanás puso en las mentes de los ángeles. Pero quiero que entienda, amigo, amiga, que nos puedes ver a través de la televisión, a través de las redes sociales, o escucharnos a través de la radio. Que entiendas una cosa: a los ángeles y a nosotros, Dios siempre nos ha dado el libre albedrío. Usted puede hacer lo que quiera, pero no todo edifica ni todo le es para bien. Amén. Por eso es que Dios, así como el ser humano a sus hijos, les exhorta, les aconseja no hacer ciertas cosas, porque te llevarán a pagar un precio en tu carne, en la tierra o en lugar
de tormento. Amén, aleluya. Y es lo que Dios te aconseja. Jamás ha querido manipular tu vida. Tú lo ves de esa manera. Porque para ti, si alguien te dice que no hagas eso, te sientes esclavizado. Pero cuando haces pecado, haces maldad, eres esclavo del pecado. Si tomas, eres esclavo del alcohol. Si te drogas, eres esclavo de la droga. Si vas a las cantinas o bailes, eres esclavo de esas pasiones. Si te gusta ser promiscua o promiscuo, libertino o libertina y te acuestas con quien sea, eres esclavo de los deseos de la carne. Amén. Y con Cristo te sacia tu ser y te libera de toda cadena y deseo y atadura del mal. Hermano, gente se levantará contra ti envidiándote. ¿Cómo es posible? Tienen un trabajito de 8 horas y creo que a veces meses no trabajan. ¿De dónde sacarán dinero? No puede ser posible si yo soy más guapo, si yo soy el mero de la colonia y yo vendo kilos y yo hago esto y yo hago aquello y me va mal. Le va mal, ¿sabe por qué? Porque usted sirve a Satanás. Pero cállese de bando, véngase a las filas del ejército de Cristo y Dios prosperará su vida, no con millones, sino con salud, con amor, con mansedumbre, con paz, y vivirá de victoria en victoria, día tras día. Amén. Y Dios le otorgará un ministerio, pero también un lugar en la morada de Dios. Seremos coherederos con Cristo. Si ya estás cansado de andar en las calles, andar en la prostitución, andar en el alcoholismo, andar en la drogadicción, es tiempo de que recapacites, te des una oportunidad de conocer a Dios para que Él pueda saciar tu sed y pueda llenar cada vacío que existe en tu vida. Si tienes juventud, se acaba. Si tienes dinero, tarde que temprano se esfumará, o vivirás en miseria, en dolor, en odio, con el temor de que alguien te vaya a secuestrar, te vaya a robar tu dinero. Y con Cristo nunca temerás, porque reconocerás que para ti la muerte no es nada y el vivir será